un problema. Bien, chiquillos, saludarlos nuevamente. Comenzamos a trabajar, como bien les decía, este nuevo concepto. Vamos a trabajar con, nos vamos a pasar a segundo medio y vamos a empezar a trabajar con lo que es el movimiento rectilíneo, para ir luego avanzando lentamente con lo que es el movimiento acelerado, avanzando luego con las leyes de Newton, trabajo y energía. Y yo creo que por el tiempo que nos queda también, y los tiempos que le queda a los chicos de cuarto, vamos a ir cortando por ahí los contenidos para las siguientes evaluaciones formativas y sumativas. Recuerden, chiquillos, que después de la última evaluación sumativa, para los chicos de cuarto, vamos a seguir igual con materia, y vamos a centrarnos después de la última evaluación sumativa, que va a ser en noviembre. Las semanas siguientes vamos a concentrarnos en trabajar PTU electivo de física. Así que, porque como es menos materia, nos vamos a centrar con eso, chiquillos, y voy a poner especial énfasis en la materia de cuarto, porque el año pasado tuvimos la suerte de que los de cuarto pueden recordar que tuvimos el electivo donde en el plan común y el electivo vimos la misma materia, por eso tenemos un doble repaso, pero la materia de cuarto no la hemos visto en clase online. Recuerden que las primeras clases fueron solamente mandar guías, así que creo que sería bueno repasar esa primera materia para que no nos quede ningún vacío por ahí. Así que, chiquillos, movimiento rectilíneo, chiquillos, es lo que vamos a trabajar el día de hoy, donde los objetivos de la clase del día van a ser definir conceptos básicos de movimiento y diferenciar entre la rapidez y la velocidad de un objeto en diferentes situaciones, y como también podemos representar gráficamente el concepto de movimiento rectilíneo uniforme, que es esta velocidad constante que no varía en el tiempo. Así que, junto al conejo de la suerte, Box Bunny, vamos a ir definiendo, chiquillos, los conceptos fundamentales del movimiento, que en este caso nos vamos a centrar en tres conceptos importantes, que son cuatro conceptos importantes y fundamentales del movimiento, que corresponden a posición, desplazamiento, rapidez y velocidad. Estos cuatro conceptos son los que vamos a trabajar. Y entendiendo desplazamiento con la diferenciación entre distancia y desplazamiento. Vamos a hacer esas dos diferencias. Lo primero que debemos tener, chiquillos, claro, definir como un concepto básico que nos va a permitir, por así decirlo, orientarnos espacialmente para trabajar estos conceptos de movimiento, es entender lo que es la posición, que, como bien dice ahí, chiquillos, corresponde a la ubicación que tiene un objeto en el sistema de referencia. Sistema de referencia, chiquillos, que siempre debemos considerar con la representación del plano cartesiano, es decir, norte, sur, este, oeste, positivo, negativo, como nosotros sabemos, va a determinarnos las posiciones de un objeto. Siempre es la posición, se ubica, se mide, se referencia, como se dice, respecto a un sistema de referencia y en específico a un origen. Es decir, todo movimiento tiene un origen, y desde ahí se cuenta, se mide todas las distancias, los tiempos y todos los cambios de posición y movimiento que tuvieron los objetos. Y al hacer una unidad de longitud de una ubicación respecto a algo, siempre cuando nos ubicamos respecto a un lugar, estamos hablando de posición, una medida de longitud, que según el sistema internacional la debemos medir en metros. Además, debemos determinar en qué lugar nos encontramos, chiquillos, para poder determinar el sentido de movimiento y la posición respecto al sistema de referencia en el que estamos. ¿Qué quiere decir esto? Ubicar nuestra posición en el plano, es decir, si estamos a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo de nuestro origen. Y la imagen, por ejemplo, nosotros podemos tomar la cama, por ejemplo, de esta habitación como punto de referencia y decir que la cortina está arriba de la cama, la pelota de básquetbol está abajo de ella, hay una pared a la derecha y hay juguetes a la izquierda. Siempre ubicándonos con la cama como punto de referencia, podemos determinar nuestras posiciones. Caso similar va a ocurrir con las posiciones en el plano cartesiano, en el sistema de referencia, donde las posiciones positivas o negativas, arriba, abajo, izquierda, derecha, van a quedar determinadas, chiquillos, por nuestra ubicación en el plano cartesiano. Entonces, posiciones posibles y sentidos de movimiento. Siempre, chiquillos, vamos a tener 4 posiciones posibles, no más que estas dentro del plano cartesiano. Son infinitas en realidad, pero cuando me refiero a posiciones posibles, me refiero a las posiciones positivas y negativas. Recordemos esta gran regla que nosotros hacíamos, este dibujito que a mí me gustaba hacer, para poder determinar posiciones y desplazamientos por lo demás. Yo decía, positivo era hacia la derecha y hacia arriba, mientras que negativo era hacia la izquierda y hacia abajo. Es decir, todas las ubicaciones que tengamos en el sistema de referencia, en el sistema
que estén arriba o a la derecha del origen son posiciones positivas, y todas aquellas que estén a la izquierda o abajo del origen del sistema son posiciones negativas. Es más, si nosotros nos movemos hacia esas posiciones, también vamos a estar indicando que el sentido de movimiento es positivo o negativo. Es decir, si nos alejamos del origen hacia la derecha o hacia arriba, el movimiento es positivo. Si nos alejamos del origen hacia la izquierda o hacia abajo, estamos hablando de que el cambio de posición fue negativo. Es decir, esa regla de que positivo para arriba y la derecha, o a la derecha, perdón, y que negativo es a la izquierda o hacia abajo, siempre se va a cumplir independiente del tipo de movimiento que estemos haciendo y del cambio de posición que generemos. Este es un estándar, por cierto, un consenso que se llevó para evitar confusiones y que cada uno tuviera un sistema de referencia de manera distinta. Así que siempre tener en cuenta que esto es una medida de referencia que siempre va a correr para todos los objetos que estén moviéndose en el sistema del plano cartesiano. Entonces, por así decirlo, es una regla de sentido, de signos, por decirlo. A partir de este movimiento, chiquillos, en el plano cartesiano, este cambio de posición, esta ubicación en el plano, es que también podemos distinguir, chiquillos, dos conceptos importantísimos en este caso, que corresponden a los conceptos de distancia y desplazamiento. Estos dos conceptos tienen que ver directamente con la posición, con la ubicación que nosotros tenemos en el plano cartesiano. Por ende, es importante también definir estas dos variables y cómo se relacionan o no entre sí. La distancia, chiquillos, o camino recorrido, chiquillos, simplemente indica cuánto un objeto se ha movido de un lugar a otro y donde la trayectoria importa. Es decir, la distancia de camino recorrido mide los cuántos metros el objeto ha recorrido en toda la trayectoria que tomó. Es decir, si tomemos el ejemplo de las hormigas, que se mueven del punto, la hormiga se mueve del punto 1 al punto 2, el camino recorrido tendríamos que contar todos los pasitos que dio en esas vueltas que dio hasta el punto 2. Es decir, la distancia se preocupa de todo lo que hicimos para ir del punto 1 al punto 2. Medir todos los pasos, todos los movimientos, todos los cambios todos se suman para ver cuánto recorrimos. Es decir, pudiéramos sumar todos los pasos, todos los metros que dimos para ir del punto 1 al punto 2. Mientras que el desplazamiento, o también llamado cambio de posición, no se preocupa de la forma en que fue recorrido el camino, sino que se preocupa dónde empezamos y dónde terminamos nuestro recorrido. Es decir, solo nos importa la posición inicial y la posición final. Lo que ocurra en el camino de un punto inicial a un punto final no es preocupación del cambio del desplazamiento. Entonces, a la distancia recorrida le importa todo lo que hicimos para ir de un lugar a otro, mientras que el desplazamiento solo se preocupa la posición donde empezamos, la posición inicial y la posición final, es decir, al punto al cual llegamos luego de realizar nuestro movimiento. Cualquiera de los dos casos, chiquillos, sea distancia o desplazamiento, ambos son unidades de longitud, ambos están midiendo un recorrido tomado, una longitud alcanzada o recorrida entre dos puntos. Por ende, vamos a medir ambos en unidad de longitud, es decir, en metros. Y es ahí, chiquillos, donde muchas veces se tiende a confundir distancia con desplazamiento, porque comparten la misma unidad de medida, en este caso los metros. Por ende, debemos tener en cuenta que si bien comparten la misma unidad de medición, no comparten las características que la definen. Recordemos nuevamente, la distancia o camino recorrido mide todo lo que hicimos de un punto a otro, mientras que el desplazamiento solamente le importa la posición inicial y la posición final que tuvo el objeto al moverse. Es decir, como se indica aquí en celeste, nos importa un camino en línea recta, que sería, en el caso del desplazamiento, el camino en línea recta siempre es el camino más corto que podemos tomar. En este sentido, chiquillos, el desplazamiento se va a definir como el camino más corto entre un punto y otro. Camino que solo se puede obtener de línea recta, del punto inicial al punto final. Cualquier otro camino que tomemos del punto inicial al punto final, que no sea línea recta, ya no es el más corto. Ustedes siempre que quieran recorrer de un lugar a otro, siempre van a tomarse el mínimo tiempo posible, van a recorrer la menor distancia si se mueven de un punto a otro en línea recta. Cualquier otro recorrido va a tomarles más metros, les va a tomar más camino
y ya no sería un desplazamiento. Entonces, para el desplazamiento, chiquillos, es importante decir que es el cambio de posición restando siempre posición final, es decir, la posición que llegamos en el punto 2, menos la posición en el punto inicial, donde ahí dice R1 es la posición inicial y R2 es posición final. Es decir, para saber cuánto nos desplazamos, debemos restar la posición final menos la inicial. Y como esto le importa, porque está refiriéndose a las posiciones, es importante tener en cuenta que los sentidos sí cuentan. Un desplazamiento positivo no es igual que un desplazamiento negativo, por mucho que los metros recorridos hayan sido los mismos. Es decir, si yo me desplazo hacia allá, una cierta cantidad de metros, y me desplazo la misma cantidad de metros para acá, mis desplazamientos no son iguales, porque uno es en sentido positivo y el otro es en sentido negativo. La distancia recorrida, lo que recorrí para ambos lados fue lo mismo, pero hacia dónde me moví, el hacia dónde me desplacé, es lo que cambia. Entonces, la distancia recorrida, si son la misma cantidad de metros, es la misma, pero cómo me desplacé y hacia dónde me moví, que es el desplazamiento, no son iguales. Es donde ahí entra a correr el juego de los sentidos. Si mi desplazamiento, por ejemplo, en el caso de la hormiga, ¿cómo sería el desplazamiento de la hormiga? Del punto 1 al punto 2. ¿Positivo o negativo? ¿Qué me podrían decir, chiquillos? Positivo. Positivo, ¿cierto? Porque estamos yendo hacia arriba. Es decir, estamos yendo de un punto de abajo hacia arriba, de una posición menor a una mayor. Entonces ahí tenemos un desplazamiento positivo. Si la hormiga hubiese hecho el camino al revés, a veces hemos tenido un desplazamiento negativo. Entonces, la distancia no tiene sentido positivo o negativo porque solo se preocupa de cuánto recorrí. Mientras que el desplazamiento sí, como lo acabo de señalar, donde importa la posición inicial y la posición final para determinar entonces este cambio de posición, que es lo que define en términos simples el desplazamiento de un objeto. ¿Claro hasta ahí, chiquillos? ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Todo claro hasta acá, chiquillos? Me informan, me lo hacen saber antes de que cambiemos la diapo, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Oh, Bastien, qué bueno que no tuvieras problemas para conectarte hoy. Pero como ha pasado últimamente, se conectas tú y no se conecta el Seba, y al revés. Así que tirón de orejas ahí para el Seba porque no se conectó. Si la posición inicial es negativa, José, si la posición inicial es negativa, va a depender si nuestra posición final sigue siendo negativa o no, para saber si el desplazamiento lo fue. Es decir, si yo estoy en una posición negativa y me hago más negativo, si me muevo más para la izquierda, sigue siendo un desplazamiento negativo. En cambio, si yo parto de un punto en -3 y me desplazo hacia 8, mi cambio fue positivo, porque fui de menos a más. ¿Se entiende? Repito la diferencia, Alonso. La distancia solo se preocupa de todo el camino recorrido, no le importa hacia dónde, sino que cuenta cuánto me moví en metros. Mientras que el desplazamiento se preocupa de la posición inicial y la posición final. Entonces, importa hacia dónde me moví en el desplazamiento, pero no importa la distancia. Claro, por ejemplo, en ese ejemplo, Josué, sería 8 menos -3 y tendríamos nuestro desplazamiento. Y igual podemos ir adelantándonos a qué signo va a tener sin calcular, porque si me voy de -3, me voy a 8, me estoy moviendo hacia la derecha, o sea, hacia el sentido positivo del sistema de referencia. Entonces siempre va a importar, chiquillos, siempre va a importar el sentido de movimiento. Incluso sin calcularlo, nosotros podemos darnos cuenta que el sentido es positivo o negativo por cómo se mueve el objeto. Porque siempre debemos tener presente que vamos a estar tomando como referencia el sistema de referencia del plano cartesiano, es decir, para todo va a estar presente. Bien, vamos con los dos conceptos importantes, chiquillos, aquí, los que, por así decirlo, marcan, son los protagonistas de esta clase, que corresponden, chiquillos, a los conceptos de rapidez y velocidad. En este caso, chiquillos, los conceptos de rapidez y velocidad van a tener que ver con la variable del tiempo. Es decir, ahora estamos incluyendo una nueva variable, chiquillos, que nos va a permitir también analizar también distintas situaciones. En este caso, nos va a permitir trabajar lo que pasa con
con el movimiento en un cierto intervalo de tiempo. O sea, ahora vamos a agregar el tiempo como una nueva variable que nos va a permitir determinar otras cosas más. Así que sigamos con ella. Por una parte, la rapidez se preocupa de la distancia recorrida en un cierto periodo de tiempo. Es decir, siempre es positiva, porque nosotros habíamos dicho antes que la distancia no se preocupaba hacia dónde nos movíamos, es decir, teníamos una distancia positiva. Entonces, la rapidez se va a definir como la distancia recorrida, dado mismo cómo y hacia dónde, sino que cuánto fue en un cierto tiempo. Matemáticamente, chiquillos, queda definido como la relación entre la distancia partido el tiempo, mientras que, por otro lado, la velocidad, chiquillos, va a quedar determinada como el desplazamiento en el tiempo. Puede ser positivo o negativo porque va a depender del sentido de desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de la rapidez, que es siempre positiva porque no nos importa hacia dónde nos movimos, en el caso del desplazamiento va a importar si es positivo o negativo, porque el desplazamiento, en el caso de la velocidad, toma protagonismo, porque va a depender si es positivo o negativo, hacia dónde nos estamos moviendo. Es decir, yo puedo tener la misma, moverme con la misma cantidad de metros por segundo, que es la unidad de medida de no está en la PPT, la unidad de medida de la velocidad y la rapidez, ambas es el metro partido por segundo. Yo puedo estar moviéndome con los mismos metros por segundo, pero puedo tener una velocidad distinta, puedo estar, por ejemplo, con 10 metros por segundo y con menos 10 metros por segundo. Son la misma cantidad numérica, pero los signos son distintos porque los sentidos van alterándose, van cambiando. Entonces, la rapidez se preocupa de la distancia en el tiempo, da lo mismo hacia dónde, da lo mismo cómo, mientras que el desplazamiento va a tomar el protagonismo en el caso de la velocidad, porque al ser el desplazamiento en el tiempo, esta variable en el caso de la velocidad, puede ser positivo o negativo y va a depender hacia dónde moví, es decir, el sentido de desplazamiento en este caso. Así que importante ahí, chiquillos, que tengamos claro que el desplazamiento va a ser el que marque la diferencia entre la rapidez y la velocidad, y que hace que la velocidad es la única de las dos que solamente pueda ser positiva y negativa dependiendo del caso. La rapidez siempre va a ser positiva independiente hacia dónde nos movamos, porque nos está preocupando cuánto nos movimos, sino no cómo nos movimos. A diferencia de la velocidad, que sí se preocupa de cómo fue el movimiento. En este sentido, chiquillos, mientras que si la velocidad no cambia en el tiempo, es decir, si se mantiene constante, hablamos del llamado movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Y se caracteriza por un movimiento con velocidad constante, hacer un objeto que mantiene su velocidad positiva o negativa en el tiempo, o sea, no cambia este valor. Y el objeto recorre distancias iguales en tiempos iguales con trayectoria rectilínea, es decir, si está la velocidad constante, va a aumentar constantemente, va a ir cambiando constantemente de posición en el tiempo para recorrer la misma distancia, el mismo desplazamiento en un mismo periodo de tiempo. En este sentido, chiquillos, debemos tener en cuenta que nunca va a haber un punto en el que el objeto recorra más metros que en otro. Si la velocidad está regida por un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad va a hacer que el cambio de posición sea el mismo en el tiempo. Es decir, si yo tengo una velocidad de 10 metros por segundo, por cada segundo me estoy moviendo 10 metros de manera constante y en línea recta. Nunca va a haber un momento en el que el cuerpo se mueva 10 metros y en el otro se mueva 30. Ahí el movimiento deja de ser uniforme. A eso se refiere con que es uniforme, es decir, que se mantiene constante en el tiempo y no varía. Así que ahí una diferencia fundamental en este caso, chiquillos, es que el movimiento recorre distancias, el objeto, perdón, recorre distancias iguales en tiempos iguales y con trayectoria rectilínea. Y gráficamente, chiquillos, con esto vamos a terminar, chiquillos, no era una clase muy larga. En gráfica colocamos el tiempo en el eje X y en el Y colocamos la posición. Todo lo que esté dado por la pendiente de la recta, o también podemos ir determinando entre dos puntos inicial y final, podemos ir determinando
las velocidades en distintos tramos. En distintos tramos el cuerpo tiene velocidades distintas, pero por ejemplo, en el tramo que estoy marcando ahí, la velocidad es constante. Luego, en ese tramo, la velocidad también es constante, y en este último, la velocidad también es constante, pero va por tramos. Es decir, yo puedo mirar la posición final aquí en la gráfica, vemos para allá, y la posición inicial aquí, con esas dos, porque esto es 0. Entonces ahí podemos sacar el desplazamiento, posición final menos inicial. Y de inicial a final pasaron 3 segundos. Entonces ahí podríamos determinar la velocidad de este objeto. Aspecto importante aquí, chiquillos. Si la gráfica va subiendo, es decir, la gráfica va hacia arriba, el movimiento es con velocidad positiva, porque el cambio de posición fue positivo. Si el cambio de posición es negativo, como en el último punto, en el último par de puntos, es decir, ahí, en este último punto, si la gráfica va hacia abajo, la velocidad es negativa, porque el cambio de posición fue negativo. Pasé de 80 a menos 20, o sea, disminuí mi posición. Y finalmente, si en la gráfica no hay cambio de posición, como era en el caso del medio, en el caso de ahí, donde inicial y final me mantuve en 80 metros, en este caso, ¿cómo es la velocidad, chiquillos, si no hay cambio de posición? Si no me moví de mi posición, ¿hay velocidad? Si no me he movido de mi posición inicial y me mantengo en ella hasta el final, cambié mi posición, me desplacé, aumenté o disminuí mi velocidad, o no hay velocidad ahí. No hay velocidad, ¿cierto? Entonces, si la posición no cambia, no hay velocidad, porque para que haya velocidad debe haber un cambio de posición. Cuando es para arriba es positivo, cuando es para abajo es negativo. Si yo me mantengo en mi posición, es decir, no subo ni bajo, la velocidad es 0, porque para que haya velocidad debe haber cambio de posición. Y en ese par de puntos que estoy indicando ahí en la PPT, no hay cambio de posición. Si se fijan, la posición inicial estoy en 80 y la posición final sigo estando en 80. El tiempo cambió de 3 a 4, el tiempo siguió pasando porque el tiempo no se detiene. Pero la posición la podemos manejar. Entonces, en ese caso, tendríamos una velocidad 0. ¿Se entiende la diferencia de cómo saber si la velocidad es positiva o negativa en una gráfica de movimiento? ¿Y cómo saber cuándo la velocidad es 0? ¿Se entendió esa parte? Chiquillos, ¿quedó claro esa parte? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Sí? Ya, genial. Digo, entonces siempre recordar, si no hay cambio de posición, piénsalo de esa manera. Si la gráfica está en línea recta, es porque no me moví. Y si no me moví, no hay velocidad. Velocidad 0 inmediatamente, sin dudarlo. Y eso también, como lo recordarán, eso nos ahorra tiempo valioso para identificar en qué tramos el cuerpo se movió y en qué tramos el cuerpo no se movió en ese caso. Bien, chiquillos, ¿alguna duda con estos conceptos? Hoy día iba a ser una clase meramente introductoria, también no la quise hacer más pesada que esto, pensando en sus evaluaciones formativas, en el caso de los de tercero, que están en eso ahora. ¿Alguna duda, chiquillos, con lo que vimos el día de hoy? ¿Algo que no les haya quedado claro, chiquillos? ¿O todo claro, chiquillos, los demás? Chiquillos, ¿alguna duda con todo lo que está? Profe, ¿Todo clarito? Ya que bueno, chiquillos, que haya sido así. ¿Todo profe, ¿me claro? Que escucha? bueno. Sí, dime. Ah, ya. Oiga, profe, ¿me puede decir cómo era el título de este Power? Movimiento rectilíneo. Ya, gracias. De nada. Sí, porque ahora abarcamos todo lo que es movimiento rectilíneo, la primera parte, que en el caso era movimiento uniforme. Cami, van a estar en el YouTube la PPT para que la puedas revisar ahí después. En el canal de YouTube van a estar las PPT en la descripción de los videos para que puedas descargar la PPT y así la puedas ver con calma. Para que no tengas que volver a sacar pantallazos, para que no se te olvide. Así que tranquilidad con eso. Los demás chicos que no han respondido también tienen claro, la Sofi que no ha respondido el Bastián.
La Ámbar también. Ámbar, agradecerte por recordarme la de la PPT, la clase pasada, se me había olvidado agregarlo. Esto lo vimos en un semestre entero durante el segundo medio, ¿no? Sí, esta clase más la que viene y la que viene después de esa, esas tres, nos tomó un semestre entero. Sí, era bastante materia, era más, obviamente yo estoy condensando y concentrándome en lo que la PTU y las habilidades PTU que tenemos que ir desarrollando, o sea, lo que netamente importa. Y lo vamos a ver, chiquillos, la próxima semana cuando veamos la ejercitación, cuando veamos los ejercicios de tipo PTU, porque esta materia sí que, si ya la que estamos viendo de ondas, sonido y luz entraba, esta materia es la infaltable de toda prueba. Lo de movimiento, aceleración, leyes de Newton, esa, por lo bajo hay 2 preguntas. Generalmente son 4 o 5 preguntas de esto porque este es el plato fuerte también de la media, porque después del tercero medio esto se vuelve a ver como movimiento rectilíneo, digo movimiento circunferencial, perdón. Entonces, esta materia de segundo es importante que la sigamos repasando y le demos un buen tiempo, que con esto yo creo que vamos a ir cerrando antes de las últimas evaluaciones sumativas, vamos a ver esto con más detalle porque es el plato fuerte de la prueba, así que es importante que también lo veamos y lo sigamos trabajando y no perdamos esa concentración en eso. Bien, chiquillos, si no hay más dudas, dejamos la clase hasta aquí. Recordarle a los de tercero, por favor, respondan a la evaluación formativa de física, o en el caso que estén en física o química, dependiendo del área en el que estén. Voy a tratar de subir lo antes posible las 2 clases, la pasada y esta, para que la puedan ir revisando. Y la próxima semana, chicos, a las 4 nuevamente nos vamos a encontrar para trabajar con la ejercitación de movimiento rectilíneo. Eso era para tercero camino para ustedes. La prueba, los chicos de tercero están en evaluación esta semana, solamente para los de tercero medio. Si recordar a los chicos de tercero que tienen hasta el viernes, hasta las 5:30 de la tarde para responder esta prueba. Así que es importante que no la dejen pasar. No la vayan a hacer muy tarde porque puede que no la alcancen a responder. Así que eso, chiquillos, cuídense mucho. La próxima semana ejercitamos esto. Las clases van a estar subidas a la brevedad, así que para que las puedan volver a revisar con los respectivos PPT. Así que cuídense harto, chiquillos, que estén súper bien y nos encontramos la próxima clase. Recuerden, a las 4, no se vayan a conectar antes porque no va a haber nadie. Así que para que no pierdan y aprovechen así tienen un buen postre, por así decirlo, después del almuerzo. Así que cuídense mucho también, chiquillos, que estén bien y nos encontramos la próxima semana. Chao, chiquillos, que estén bien, cuídense harto.